Que Dios me bendiga a todos ustedes, mis amados. Gracias a todos por estar con nosotros en esta noche maravillosa de Estudio Torá, como cada lunes que estamos desde hace más de 10 años ya enseñando Torá. Para nosotros es un honor poder tenerle. Es un privilegio poder yo compartir con ustedes y que ustedes me honran de estar aquí en esta aula. Bendigo sus vidas, a todos los que nos van a escuchar también en las redes sociales, les bendecimos. Y les soltamos también a que se suscriban a nuestro canal, que le den a like, que le den a la campanita para que puedan recibir todas las notificaciones y que puedan también recibir cada enseñanza que nosotros colocamos ahí en esta plataforma. De verdad que pues, me siento agradecido del Señor por la oportunidad que me brinda de poder yo hablar de la palabra y de poder ser un instrumento para bendición de mucha gente. Espero yo ser de gran bendición. Así que vamos a dar inicio al tema de hoy. El tema de hoy es un tema interesantísimo, un tema muy mal entendido, que vamos a tratar de hacer un esfuerzo, aportar un grano de arena para entender y comprender lo que significa esta frase llamada ¿qué es estar bajo la ley? La clase de hoy es ¿qué significa estar bajo la ley? Así que permítame hacer una introducción y luego comenzar a desglosar en algunos versos que aparece esta rendición, esta declaración, lo que significa. Yo espero que usted me ponga mucha atención y que si abre su Biblia, sería de una manera extraordinaria que me siga juntamente las palabras que voy a decir. Mire, existe un grito universal, mis amados, para aquellos que abrazan a Jesucristo como Señor, pero que al mismo tiempo, al decir y jurar lealtad al Creador, al único Redentor y Salvador que existe, al mismo tiempo sucede algo importante. Ellos niegan sus palabras y usan la frase, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya yo no debo obedecer los mandamientos de Dios, ya yo estoy bajo la ley. Estoy bajo la ley. Yo estoy, perdón, bajo la gracia. Ya no necesito guardar la Torá, la ley de Dios. Y yo quise decir lo que quise decir, ¿eh? No me malinterpreten. Esta ha sido la bandera de la cual, una bandera que ha tomado muchos creyentes cristianos durante cientos de años. La han enarbolado, la han movido, la han llevado por todos los lugares. Se predica desde los púlpitos, se da en las clases dominicales. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y la humanidad desde los días de Adán se ha apartado de la palabra de Dios, eso es evidente. Esto es una parte central de la naturaleza caída. La naturaleza caída, la tendencia es a dejarse de los caminos de Dios. Es por eso que yo he entendido en este caminar de ya 20 años en las raíces hebreas que hay tres tipos de personas en el mundo. Escuche bien. Aquellos que desobedecen los mandamientos de Dios porque no reconocen su existencia. Número uno. Número dos, están los que le desobedecen y lo hacen en su nombre, o sea, lo hacen adrede, incluyendo personas que dicen que aman a Dios, que le sirven a Dios, que son creyentes, siendo creyentes, desobedecen abiertamente al Creador. Y número tres, existen aquellos que reclaman su nombre, o sea, su autoridad, y le obedecen. Usted vio, ahí está, hay tres tipos de personas. Pregunto hoy, ¿cuál eres tú? ¿En qué grupo de estos tres? Ya que cada uno de nosotros que estamos en esta aula, estamos ahí. Al leer las escrituras, se hace evidente que no importa qué dispensación esté atravesando, la desobediencia es desenfrenada, así como el caos y la decadencia moral. Y esto no es solo cierto hoy, mis amados, pero parece haber llegado en este tiempo al pináculo más alto de la expresión de la desobediencia. Al menos en los tiempos de los jueces, por ejemplo, o los tiempos de David, ¿se acuerda? El pueblo del Eterno se dio cuenta de que se habían apartado de sus caminos y se arrepintieron o se arrepentían de vez en cuando. Hoy día, sin embargo, queridos amados hermanos, la iglesia moderna sigue enseñando, mi amado, sigue enseñando, insistiendo
que con la muerte de Yeshua HaMashiach, de Jesucristo, se puso fin a la ley. Así que todos estamos de pie y vemos que nuestra sociedad, al levantar esta bandera, se está desboronando, teniendo la paz mental que no es nuestra culpa. Le echan la culpa al satanismo, al nuevo orden mundial, al chupacabra, a la nueva era, a los católicos, a los liberales, a los demócratas, a Trump, a Biden, a Abinader, a Bill Clinton, a Hollywood, a Oprah Winfrey, a todo el mundo le echan culpa. Y yo espero y oro, mis amados, para que este estudio de hoy, este shiur que tenemos, comience a abrir los ojos a la interpretación común aceptada de lo que representa y significa estar bajo la ley. Y como muchas palabras de nuestros esfuerzos, tanto escritos como hablados, en nuestras páginas, en nuestras redes sociales, en nuestra escuela de hebreo, en nuestra escuela de Torá, en mi página personal en Facebook, en mi blog también, que se llama Or Emet Yeshua, nos hemos dado la tarea de traer el verdadero, o por lo menos una perspectiva hebraica de las palabras que están en su Biblia. Ya que esta frase tiene un trasfondo y un significado del Antiguo Testamento que es imperativo entender su uso en el Nuevo Testamento. Es por eso que cada vez que usted vaya a estudiar un tema en las Escrituras, le exhorto con mucha humildad que vaya al único lugar que define los conceptos bíblicos. Por eso le he llamado al Antiguo Testamento, le he llamado el diccionario del Nuevo Testamento. Y esto tomará algunas lecciones para pasar, lo sé. Hay que estudiar, hay que tirar páginas para la izquierda, como decimos en buen dominicano, pero creo que es muy importante. Por esa razón creo que Yeshua, tanto Yeshua, o sea, Jesucristo, Pablo, su nombre correcto Israel es Shaul, usted lo sabe, y todos los escritores del Nuevo Pacto, del Brit Hadashah, habían usado el concepto de ley en el marco de su uso previamente ya establecido. O sea, ellos no se pararon a dar una charla de lo que era la ley. Ellos no se pararon a dar una serie como nosotros en este tiempo de lo que era la ley. Y ni así todavía la gente entiende. Ellos usaron un marco ya previamente establecido. Ya lo habían asumido. Ya ellos tenían claro qué significa ley. A ellos no tenían que decirle qué es la ley. O la ley es esto, la ley es lo otro. No, ellos sabían ya que era la ley. Era evidente. Es por esa razón que esta palabra o la idea de estar bajo la ley, que es el tema que nos toca hoy, no fue creada en el vacío. Sin embargo, el uso o mal uso de esta idea fue tan mal entendida, tanto por judíos como gentiles, que Pablo gasta una cantidad increíble de tiempo para hacerla claramente comprendida. Por eso pregunto hoy, ¿por qué tanta tensión a esta palabra? ¿Por qué tanto enfoque? ¿Por qué es necesaria esta palabra en el uso de la enseñanza de Pablo? Bueno, mire, yo creo que la razón es porque uno no puede sacar las dos conclusiones usuales en este asunto. Parece haber una línea muy fina, por favor escúcheme, entre la obediencia y lo que llamamos legalismo. Y espero demostrar con esta charla que Pablo, para el judío y para el gentil, era que vivieran ambos en la gloriosa gracia de Dios. Él también en sus enseñanzas enfatizó que el pueblo del Eterno caminó en obediencia en su vida recién encontrada en el Mesías Yeshua. Y que estas dos ideas, tanto la obediencia a los mandamientos de Dios y el legalismo, no estaban en conflicto. Y teniendo en cuenta las dos culturas opuestas en las cuales nos encontramos, por un lado, nosotros hemos crecido en una cultura occidental distinta a la oriental en la cual se escenificó la Biblia. Por esa razón, esta no es una tarea fácil. Es por eso que dibujar dos puntos de vista contrarios de la vida en una serie en nosotros
sería ocupar mucho espacio de escritura. Y yo creo que el Mesías fue la respuesta a esa enemistad que fue creada por la ley entre el judío y el gentil. Por esa razón, la frase bajo la ley, que se encuentra, como decía, 10 veces en el Nuevo Testamento, es necesaria que la entendamos. Si usted está familiarizado, por ejemplo, con los números escriturales, yo le llamo a esto el diseño de Dios. Los judíos le llaman a esto, los judíos dicen que las letras hebreas no son solamente letras, son números también. Por eso los científicos lo han demostrado ya, los físicos teóricos, los matemáticos, han entendido que lo que constituye el universo son letras. Dice así mismo, dicen letras. Pero usted ve que la fase de la física, la base de la física y de la matemática son los números. Por tanto, han entendido también que al haber letras en el universo, también los números son los que representan el diseño, como le llaman los rabinos de Israel, los antiguos rabinos le llaman, que la palabra de Dios son los bloques de construcción del universo. Así como cuando usted hace un edificio que utiliza bloques, así mismo son las palabras de estos bloques que, contrariamente, en vez de edificar un edificio o una casa, lo que han construido y edificado es el universo, tanto visible e invisible, en la cual vivimos. Es por eso que cuando Dios dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dice que cuando no había luz, Él habló la luz y la luz existió. De esa misma manera, los rabinos enseñan que estas palabras, cuando Dios la habló, construyó y creó las cosas visibles materiales. Por esa razón, mis amados, este diseño perfecto de 10 es interesante. Esta frase, como decía, sale 10 veces. Si usted está en acorde y familiarizado a la numerología bíblica, entonces notará inmediatamente, le saltará en la mente rápidamente que el número 10 suele hablar de la ley o el juicio por desobedecer. Tú ves que la ley tiene varias facetas. No es casualidad que hay 10 plagas, 10 mandamientos primordiales, los diezmos, etcétera. Es por esa razón que en esta charla de hoy tengo la intención de discutir a grandes rasgos algunas de estas 10 ocurrencias. No voy a poder hacerlo todo porque el tiempo, imagínense, esto es una hora lo que tenemos aquí de charla. Tenemos una hora y media más o menos de charla, pero no puedo yo durar, sería más tiempo. Pero por lo menos vamos a avanzar en lo que podamos. Pero lo primero, sin embargo, debemos tomar tiempo antes de comenzar a definir qué es la ley. ¿Qué queremos decir o qué la Biblia quiere decir cuando habla de ley? Ahora, ponga atención. En pocas palabras, si la ley era mala o malvada en el Antiguo Testamento, entonces seguirá siendo entendida como mala o malvada en el Nuevo Testamento. Pero si las leyes de Dios fueron entendidas como justas y santas en el Tanakh, o sea, en el Antiguo Testamento, Tanakh es un acróstico de 3 palabras. Torah, los 5 libros de la Biblia, Neviín, que significa profetas, y Ketubín, que significa escrito. O sea, la totalidad del Antiguo Testamento. Yo, si usted escucha la palabra Tanakh, se refiere a estas 3 cosas. Entonces, decía que si se entienden las leyes del Eterno como buenas, justas y santas en el Tanakh, entonces lo normal sería que continuaran siendo definidas como justas y santas en el Nuevo Testamento. Es por eso que oro que esto no solo esté en armonía con la naturaleza del Creador, sino que sea simple sentido común. Eso tiene por sentido común, debe entenderse. Pregunto entonces, ¿cómo puede ser posible que en el Antiguo Testamento este concepto de ley era bueno? ¿Cómo se convirtió en el Nuevo Testamento en malo?
Si el Eterno está cambiando constantemente el significado de estas palabras, entonces no hay ninguna roca sólida o una palabra inquebrantable sobre la cual todos nosotros estamos. Debo declarar hoy aquí que el Dios que usted le sirve, el Dios que yo le sirvo, es el mismo ayer, hoy, siempre. Está escrito en Hebreos 13:8 esta palabra. Por eso pregunto también, ¿cree usted que solo Jesús era el mismo? La Biblia dice en Malaquías 3:6 que literalmente el Eterno no cambia. No hay ninguna explicación de la frase bajo la ley porque ya está entendida. Ya está entendida. Pero permítame describírsela. Por algo. Si no la entendió todavía, permítame describírsela. Muchas veces encuentro a muchos maestros cristianos, lamentablemente, con mucho respeto lo digo, enseñando hacia atrás. La iglesia moderna se acerca a las escrituras comenzando en el Nuevo Testamento, formando una comprensión de sus enseñanzas y luego regresando al Antiguo Testamento para entender su significado. Y esto niega literalmente los principios hermenéuticos. Esto niega el significado cultural llano del texto y conforma las escrituras a la siempre cambiante ideología de la iglesia, en lugar de formar la iglesia alrededor de la roca sólida, consistente que son las escrituras. Es por esa razón que cuando usted lee el libro de los Hechos, digo, lo lee bien, usted ve que históricamente los seguidores de Yeshua simplemente no aceptaron cualquier nueva enseñanza que escuchaban. Ellos no podían haber probado la revelación establecida, o sea, en el Antiguo Testamento, que ellos sabían que era la verdad, por una supuesta nueva revelación que no sabían que era la verdad. Las 3 sesiones del Tanakh, como decía, ya fueron aceptadas y establecidas. ¿Cómo lo establecieron? ¿Cómo la entendían? La entendían como la santa palabra eterna del Creador. Ellos entendían que Yahweh era el que le había dado, que Yahweh era el que le había ordenado y que Yeshua, Jesucristo, la confirmó. Por tanto, una nueva enseñanza o reclamo del Mesías debía ser probado en contra de lo que el Eterno ya había revelado, no al revés. Es por esa razón que interpretar las escrituras hacia atrás produce un mensaje que está hacia atrás. Es por esa razón que no podrían, por tanto, haber justificado, mis amados, la enseñanza del Nuevo Testamento citando el Nuevo Testamento. La tendencia que vemos en el Nuevo Testamento es que cada vez que ellos querían establecer una enseñanza, usaban el antiguo. Note, por favor, que la palabra inglesa law, que se traduce como ley, es traducida de la palabra griega nomos. Y es muy importante ver cómo evolucionó esta palabra porque la definición de las palabras cambia nuestra imagen de percepción del significado completo de una oración cuando se forma. Entender mal una frase, una palabra, en su idioma original, en su contexto correcto, deforma lo que está usted leyendo. Es por esa razón que yo siempre he dicho que el proceso de traducción del griego al español ya ha cambiado, por así decirlo, el significado de la Torá, de la ley de Dios. En la sociedad griega, el concepto de ley todavía tenía una sustancia positiva, honorable e instructiva. Y cuando examinamos el Tanakh, vemos que la ley fue reverentemente estimada y que le dieron muchos títulos para describir su lugar en la vida del pueblo del Eterno. Y a medida que esta palabra viajaba en el proceso de traducción, que he dicho siempre que es una labor muy difícil. ¿Por qué es muy difícil traducir? Mire por qué. Porque traducir, inclusive cuando usted traduce una palabra bien en el diccionario, de un diccionario a otro, que el Strong no es el mejor diccionario. Hay mucha gente que piensa que el Strong es la panacea, pero no es cierto. El Strong es una concordancia, por así decirlo, de la King James, de una Biblia. Los verdaderos recursos los tienen los judíos.
porque esas palabras son de ellos. Ahora, ¿por qué es difícil traducir? Porque no solamente se traduce la palabra, se traduce la cultura. Usted no puede obviar la cultura al traducir una palabra. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. En República Dominicana, los que son dominicanos me van a entender a mí. Pero los que no, no me van a entender. Porque no son dominicanos. Aquí hay un concepto que se llama policía acostado. Que todo el mundo sabe lo que es un policía acostado. Cosa, todos los dominicanos saben lo que es un policía acostado. Pero yo le digo esto a un colombiano, yo le digo esto a un americano, yo le digo esto a un peruano, yo le digo esto a un uruguayo, a un brasilero, no me van a entender. Porque son palabras dominicanas, exclusivamente dominicanas, que no tienen sentido en otro idioma. Imagínese el hebreo, que una palabra hebrea puede significar hasta 10 cosas distintas. Entonces, el contexto y la cultura son las que moldean el verdadero significado de una palabra. Es por esa razón que a la vez, a la medida que las palabras en la Biblia y esta palabra ley que estamos describiendo viajaba en el proceso de traducción, tomó una connotación negativa mucho más pesada. Ya en el siglo III, después del Mesías, los llamados padres de la iglesia, o algunos llamados padres de la iglesia, porque no todos eran, tergiversaron los entendimientos, ya habían comenzado a denigrar esta palabra. La ley ya estaba siendo enseñada como un producto, entre comillas, de los judíos. Un personaje herético del momento llamado Marción enseñó que todo el Tanakh, oye bien, se atrevió a enseñar que debería ser removido de nuestros púlpitos. Y así dijo él también. Oye, fue tan grande su error, su distorsión, que propició que debía ser removido muchas sesiones incluso del Nuevo Testamento. ¿Pero cuáles? Los que ponen la ley y a los judíos en una luz positiva, como el libro de Lucas, como el libro de los Hechos. Y a medida que la cultura occidental progresaba, el concepto de ley crecía cada vez más negativamente. En vez de mejorar, se afianzaba en lo negativo. Y todo el concepto bíblico de la ley servidumbre se invirtió. Enseñaron que la ley era una esclavitud. La ley fue enseñada como esclavitud, no como pecado. Y ciertos clichés y frases fueron adoptadas para expresar esa esclavitud. Eso entró en el subconsciente, el ADN del cristianismo. Lo que comenzó en la palabra del Señor como luz, como vida, como justicia, como el camino, como el caminar, como la verdad, como la bondad y la santidad, pronto se desdeñó, se aborreció y se despreció. Es la ley y el orden. Esto es contra la ley. Él quebrantó la ley. Frases de esta manera se oye. Luche contra la ley ganó. En otras palabras, resumiendo todo esto, la ley se convirtió en el enemigo. Hoy en día, en muchas películas, el ladrón de banco y el ladrón de joyas es realmente aplaudido por los representantes de la ley. La iniquidad es realmente retratada como buena y la ley como mala. La ley ya no se ve como buena o recta, sino que se ve como nada más que el miedo que da y el castigo que da. Distorsiones totales de su enseñanza y de su entendimiento correcto. Y esto se debe a que el concepto bíblico de ley ya ha sido tan retorcido y redefinido en los años que es virtualmente irreconocible. Y yo he llegado por lo menos a una conclusión innegable, mis amados, desde hace mucho tiempo. Y es que el comportamiento de un creyente, escúcheme por favor, yo tengo 20 años en las raíces hebreas.
muchos años, mis amados, en la fe. Y he notado que el comportamiento de un creyente, de una congregación, en la vida de una congregación, el éxito de una congregación, inclusive el comportamiento de una nación, es guiado por su filosofía. Y la filosofía de una nación está formada por sus valores religiosos. Todas las culturas y pueblos forman su sociedad. No importa cuán grande o pequeña desde su punto de vista de lo que ellos consideran. Es el supremo superior. En esta gran nación se supone, en la nación de Dios, el pueblo de Dios, se supone que es el Dios de la Biblia. Pero la pregunta que hago hoy, ¿lo es realmente? Es por eso que de acuerdo a Colosenses capítulo 1, todas las cosas fueron creadas por la palabra de Dios. Póngame mucha atención. Las escrituras están llenas de expresiones para verificar todo esto. La palabra, dice la escritura en Juan 1:1, es Dios mismo. El libro de Deuteronomio 32 y primera de Juan 1:1 dicen que la palabra de Dios es la vida. El Salmo 119, 105 dice que la palabra de Dios es luz. En el verso 9 del capítulo 119 de los Salmos, nos dice que la palabra de Dios es el camino. No se queda ahí, mis amados, en el Deuteronomio 6, en Romanos 6, la palabra de Dios es justicia. En el Salmo 119, verso 142, la Biblia dice que la palabra es la verdad. Todas las cosas fueron creadas por esta palabra. ¿Qué es justicia? ¿Qué es la luz? ¿Qué es el camino? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la verdad? Todo lo que existe, incluyendo todos nosotros, fuimos creados por la palabra. Eso dice el escritor de Hebreos. La palabra es un término general de lo que se habla y se escribe. Y una parte esencial de la palabra son los mandamientos, las ordenanzas, los estatutos y sus leyes. Y estos se colocan generalmente en la Biblia bajo el término leyes. En español, esta palabra que estamos tratando de investigar y de conocer, que se llama ley, se traduce de la palabra griega nomos, que viene de la Torá, que viene de la palabra griega Torá, que la precede. Sin embargo, la Torá no significa ley tal como la conocemos, significa enseñanza. Por favor, escuche, significa instrucción. La Torá es otro término general que se refiere a toda la enseñanza. Toda enseñanza, contenido dentro de la Torá, están dentro de esta también los mandamientos, que en hebreo se llaman mitzvot. Estos son mandamientos que vienen de Dios y del Dios de la creación. La enseñanza, la instrucción y los mandamientos del Creador son dados por el Eterno a la creación para su bien y bienestar. Las mismas leyes que llevaron a toda la creación a la existencia, como estamos diciendo, también son para sostenerla. Por eso el profeta Habacuc decía, el justo vivirá por su fe. Y se puede entender que la fe viene por el oír que la palabra. Entonces usted se ha sostenido por la palabra, ya sea hombre, ya sea bestia, ya sea animal, toda la creación, por así decirlo, es sostenida por la palabra que el Creador dio. Cuando usted estudia las escrituras, desde el principio hasta el final, usted puede notar que las palabras, escrituras comienzan con leyes y mandatos. Fernando, ¿y dónde está eso? Bueno, permítame enseñarle. En el principio, cuando vamos al Génesis, vemos las frases siguientes: que haya luz, que haya un firmamento en medio de las aguas, que la tierra produzca vegetación.
que haya luces. Hagamos al hombre. Usted bien pudo ver. Todo lo creado en la creación desde el principio fue hablado a existir. Fueron las palabras de Dios cuando Él le ordenó que lo que Él creó existiera. En otras palabras, estos mandamientos produjeron toda la creación. Note por favor que este es el comienzo de la Torá de Dios o instrucciones para la creación. En esa justa medida, cuando crea al ser humano a través de un mandato, la creación a través de la palabra, el creador coloca dentro de los seres vivos, que ahí estamos todos nosotros, la capacidad de reproducirse o multiplicarse por sí mismo, incluyendo a la humanidad. Esto fue un mandamiento también. Él continúa dando instrucciones a su creación después de que fue creada para sostener sus mandamientos originales. Adán, que fue el primer hombre, también es creado por leyes y mandamientos y luego recibe instrucciones. Dios le dice, sean fecundos, una instrucción, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Le dice luego también, de todo árbol del huerto puedes comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. O sea, Dios no solamente le dio mandamiento a la creación para crear a Adán, también le dio instrucciones. Ahí cabe una pregunta retórica, dice, ¿por qué le dijo Dios a Adán que no comiera de este árbol? ¿Por qué eres lo que comes? ¿Por qué? En otras palabras, él le dio estas instrucciones, no porque lo odia. Él le instruyó a todo lo que le instruyó a su hijo para que le disfrutara de todo lo que él había creado. ¿Por qué, Fernando? Porque la desobediencia a estas palabras e instrucciones, consejos que el creador te estaba tratando de dar a Adán, resultarían en una separación de Dios. Usted no ve que en vez de las leyes, los mandamientos y las instrucciones de Dios ser malas, tiene un objetivo bueno de estar unido a su hijo. ¿Por qué? Porque el hombre era responsable de elegir entre bien y el mal. Y debido a su naturaleza ahora caída, de luego de que él desobedeció esa instrucción, generalmente escogerá el mal sobre el bien. Y de eso es que se trata el libre albedrío. Yo lo he hablado ya en varios lugares, en varias oportunidades. El libre albedrío es literalmente lo siguiente, es separar el mal del bien y elegir el bien. Eso es. Adán se le instruyó y se le enseñó y se le creó con una capacidad de elegir tanto el bien como el mal. Entonces, un escenario verdadero de libertad es cuando el hombre puede separar primero y elegir lo bueno. Eso es lo que es el libre albedrío. Primero es separar y luego es elegir. ¿Por qué Dios hace esto entonces? Esto es lo que estamos tratando de entender. ¿Por qué él ama al hombre? ¿Por qué Dios le instruye al hombre a no comer del árbol de la ciencia y del mal? Porque va a morir. Porque puede morir, va a separarse de su Dios. Entonces la única respuesta es que Dios nos ama. Él nos da mandamientos, instrucciones y ordenanzas porque nos ama, quiere que nos vaya bien, que nosotros disfrutemos de la vida como Él nos las quiso dar. Una vida llena de bienestar, de salud, de prosperidad, de amor, de dominio propio, de significado. Por tanto, como Él nos ama, para sostenernos a nosotros, Él nos da instrucciones y nos da leyes. No solamente para el hombre, no se confunda, es para toda la creación también. Toda la creación es creada por la Torá y también a la vez es sostenida por ella. Toda la humanidad vendrá a Adán, una criatura caída,
sostenida solamente por las leyes. Pero pregunto, entendiendo todo esto, ¿cómo podemos reconciliar o cómo se reconcilia mejor el hombre con el Eterno si todos nosotros rompemos las leyes? ¿Cómo? Pregunto, ¿cómo podría el hombre, leyes que fueron dadas por el amor que él nos tiene, por el deseo que nos vaya bien, por la bondad que él quiere comunicarnos y darnos, cómo nos reconciliamos si rompemos esas leyes? ¿Cómo podría el hombre ser redimido? La única respuesta que yo puedo entender aquí, no por la ley, no. Y la pregunta es ¿por qué? Porque la ley, que son las instrucciones de Dios contenidas dentro de la palabra, no fue diseñada. La ley no fue diseñada para redimir al hombre, sino que la ley fue dada, póngame mucha atención, para crear al hombre, para sostener al hombre, como hemos afirmado, y para prosperar al hombre, no para salvarlo. Es por eso que cuando las instrucciones de Dios son obedecidas, separan y distinguen al obediente y al desobediente. ¿Qué es lo único que me hace entender a mí quién es obediente y quién es desobediente? El que recibe la palabra de Dios y el que no la recibe. Es por esa razón que las instrucciones, por ejemplo, en el libro de Éxodo, cuando usted lee el libro de Éxodo 19, se nos dice que separan a la gente del Eterno como un tesoro particular, o dice especial tesoro sobre todas las demás personas. En el libro de Deuteronomio 30 nos dice que esa palabra prospera y causa larga vida a quien le obedece. En Deuteronomio 11 vemos que esa palabra nos dice, esa escritura nos dice que la palabra de Dios, las instrucciones de Dios, la ley de Dios, bendice al obediente y maldice al desobediente. Y ahí entendemos cuál es la maldición de la ley, que es otro término mal utilizado. La maldición de la ley es la muerte, porque hay una desobediencia. No lo dice claramente el libro de Romanos capítulo 6. La paga del pecado es muerte. Pecado es desobedecer. O una de las definiciones de desobediencia es desobedecer la ley de Dios. Las instrucciones que Él te dio para que te crea, para por la cual tú te creas, con la cual Él te creó y me creó a mí. Las instrucciones y los mandamientos que nos sostienen en esta vida. Y lo único que nos puede prosperar. Note también que en el libro de Deuteronomio 11, la Biblia dice que se bendice al obediente y se maldice al desobediente. En otras palabras, toda la humanidad fue creada por la ley, mis amados, y bendecida o maldita por ella misma, puesto que los mandamientos, como ya hemos expresado, no redimen al hombre. Por tanto, el Eterno tuvo que redimirlo de otra manera. ¿Cuál es la respuesta? Por gracia. Ya usted lo sabe. No hay por ningún lugar, está la ley de Dios. Ahora, la ley de Dios desde el principio, como hemos visto, es lo que Dios ha utilizado para crearte, para sostenerte y para bendecirte. Es por esa razón que cuando el hombre pecador rechaza la gracia de Dios, entonces él está por naturaleza, ya lo podemos entender, bajo la ley. Fernando, ¿qué es estar bajo la ley? Cuando el hombre, sabiendo que necesita gracia por haber transgredido la ley, esa misma ley que fue creada para bendecirte, para prosperarte, para sostenerte, que te creó, con tu desobediencia, ella está sobre ti, te persigue. ¿Me entendió? En otras palabras, toda la humanidad está bajo la ley hasta ser puesta bajo la gracia por la fe.
Y le doy la gloria a Dios porque Yeshua HaMashiach, por Jesucristo, porque Él es el que nos dio, nos libertó de la paga de ese pecado. Es por esa razón que la enseñanza y la instrucción de Dios, que es la Torá, que es la ley, produjeron la creación y sostienen la creación, pero también da la retribución contraria, que es la desobediencia, el fruto de nuestra desobediencia, que es la muerte. En otras palabras, la ley te está persiguiendo. No estás en una relación correcta con el legislador. Entonces, la gracia del Eterno, a través de la fe, redime al hombre de vuelta a él. En otras palabras, su gracia redime al hombre, pero no lo mantendrá a menos que la fe sea actuada a través de la Torá, de la instrucción. Entonces la Torá, nuevamente, luego de que el hombre es redimido, o sea, es sacado de estar bajo la ley porque la desobedeció, ahora a través de la fe en Yeshua HaMashiach, en Jesucristo, usted recibe la gracia. Entonces Dios te pone en el mismo lugar que en el principio para que la ley se utilice y sea el instrumento en nuestras vidas de bendecirnos y de soportarnos y de mantenernos en bendición. Incapaz de redimirte porque ya la redención ya sucedió. Entonces, la Torah nos sostiene, pero no nos redime de nuevo, porque ya yo no estoy bajo la Torah, sino bajo la gracia. Tengo la libertad nuevamente de estar en una relación correcta con Dios, de ser acepto en el amado, como dice la Escritura, de vivir en su reino, pero ahora yo estoy guiado, instruido en su Torah, por su Torah para caminar el camino. No sé si lo está viendo. Aquí hay dos sistemas con dos funciones diferentes que hay que determinar. Y con eso en mente, con esto explicado y ya bien claro, me tomé tiempo para enseñarle esto porque esto hay que enseñarlo bien y despacio. Yo le pido a Dios que nos dé sabiduría, entendimiento, comprensión de estas cosas y que rompamos con el estigma de que la ley es mala. La ley no es mala, la ley es buena, agradable y perfecta, dice Pablo. Siempre va a ser mala cuando tú estás en pecado, cuando tú no estás bajo la gracia. Ahora con esto en mente, mire lo que dice Pablo en uno de los veces que él menciona esta frase, que es en el libro de Romanos 3, 9, 19. Por favor, vea, abra su Biblia conmigo. Abra su Biblia ahí conmigo. Descubramos los versos que habla de esto. Uno de ellos es Romanos 3, 9 en adelante. Dice, ¿qué pues? Pregunta, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado, oye Pablo, a judíos y a gentiles, que todos, oye que dice, que todos, o sea, todo el mundo, todo el que no ha creído en Yeshua HaMashiach, todo el que no ha creído en Jesucristo en el mundo está bajo pecado. Dice Pablo, he acusado a todo el mundo, tanto a judíos como a gentiles. Todos están bajo pecado. ¿Qué es todo? Todo el mundo. Como está escrito. ¿De dónde sacó Pablo eso? ¿Se lo inventó? No, eso está en el Antiguo Testamento. Él saca eso de Isaías. Cuando Isaías dice, no hay justo, ni hay un ayuno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta y con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios y su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron la paz y no hay temor de Dios delante de ellos. Vio, esa parte que menciona aquí, que me detuve aquí, está en Isaías. Pablo sacó eso del Antiguo Testamento, fue. Él llega a la conclusión de que toda la humanidad está bajo pecado,
tanto judíos como gentiles. Ahora mire qué dice él ahora. Pero sabemos, oye, que dice, sabemos. Esa palabra es importante, saber, es algo, es un convencimiento profundo en tu vida. Que todo lo que la ley dice es la instrucción de Dios. Bueno, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. O sea, todo el que está bajo la ley está bajo el juicio de Dios. ¿Y quién lo dice? Dice Pablo. Él dice que él sabe que todo esto lo dice la ley, la misma instrucción. Hay una parte en las escrituras que dice, y está mencionando Isaías, está mencionando quizás Deuteronomio 30, cuando él pone dos caminos delante de la gente, él está mencionando quizás Éxodo 20. O sea, la misma ley dice, la misma instrucción de Dios dice, ya sabemos que es instrucción, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre. O sea, no nadie puede decir, no, no, yo estoy libre de pecado, yo soy salvo, yo estoy bien delante de Dios. No, 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 no. Si usted no cree en Yeshua, si usted no recibe la gracia de Dios a través de Jesucristo, usted no puede ser liberado del juicio, la maldición de haber transgredido el pecado. ¿Y quién lo hizo? Adán. No te viene aquí, por favor, lo que Pablo está tratando de comunicar, ya que muchas veces hemos oído estos versículos usados para mostrar la condición de Israel y le señalamos que eso es Israel, pero ahí no dice eso. Pablo dice que los que están bajo la ley son todos, y no menciona Israel, menciona judíos y gentiles. Él comienza diciendo que todos, tanto judíos como gentiles, están bajo pecado. En otras palabras, todos estos versículos, en otras palabras, aquí lo que Pablo está tratando de comunicar en Romanos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, es un mismo mensaje. Y la conclusión es que todos están bajo la ley de Dios. Pero luego dice, hay una solución, se llama Jesucristo. Porque creer en Jesucristo es estar bajo la gracia del Creador. En otras palabras, todos estos versículos apuntan a la condición de toda la humanidad y que cuando la ley habla, lo habla cada boca y que todo el mundo es culpable delante de Dios. ¿Quién nos dice que somos culpables ante Dios? La instrucción de Dios, la misma ley. La misma ley de Dios, dice Pablo aquí, que es la que dice que somos culpables ante Dios. Pero la única forma, pregunto, que una persona o un creyente, un humano puede ser culpable, ¿cómo es? Cuando desobedece. ¿Lo entendió? Por tanto, estar bajo la ley es cuando un hombre desobedece una instrucción de Dios. Note, por favor, el versículo 20. Aquí en Romanos 3, verso 20, la ley nos enseña lo que es correcto e incorrecto, que es una de las funciones de la ley, de la instrucción de Dios. ¿Quién es el estándar para poder determinar lo que es correcto o incorrecto? La palabra de Dios. En otras palabras, Pablo está llegando a una conclusión aquí que y es la siguiente, es que todos somos culpables de violar la ley. Por tanto, si todos somos culpables de violar la ley, así estamos todos también condenados a menos. Y gloria a Dios, mis hermanos, no sé si usted te da la gloria a Dios por eso. Yo le doy la gloria a Dios por eso. A menos que el Eterno mismo provea otra manera de ser redimidos. Y Él lo hizo. Esa es la buena noticia. Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, haciendo obras muertas, entramos en esa circunstancia o en esa provisión divina que se llama estar bajo la gracia,
por la fe, la ley todavía nos enseña, en otras palabras, lo que es correcto e incorrecto. Y esa es su función diseñada, su uso lícito, su uso lícito. Claro, hay un uso lícito de la ley. ¿Cómo yo lo sé? Bueno, Timoteo lo dice. Note, por favor, en primera de Timoteo 1:8-9 que dice, si la ley es buena, como lo es, dice, no, lo dije mal, lo leí mal, le di el énfasis incorrecto. Él dice, sí, coma, la ley es buena. ¿Vio? ¿Por qué entonces la gente en el cristianismo todavía está pensando, y quizá usted ha pensado por mucho tiempo, que la ley, la instrucción de Dios que sirvió para crear, para sostener y que sirve para prosperar y bendecir a alguien, es mala? Violando lo que dice Timoteo cuando dice, sí, la ley es buena, pero él dice cuándo. Si se aplica, dice, conforme al propósito con la que Dios la dio. Wow, esta palabra es tremenda. No sé si usted está remediando ahí, se está moviendo ahí en su lugar, porque esto es poderoso. Si se usa legítimamente, esa ley será buena. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuándo es buena? Cuando yo la obedezco. Cuando yo escucho a Dios, su consejo, cuando yo escucho la instrucción que Él me da y yo la hago. Pero cuando yo violo esa palabra, cuando yo desobedezco esa palabra, no aplica bajo el propósito por el cual Dios me la dio. Es lo que está diciendo aquí Timoteo. En otras palabras, la ley tiene un uso legítimo, un uso lícito, tiene una función pensada, diseñada por el Creador para bendecirme. Pero si yo la desobedezco, no me va a bendecir, porque la usé mal. Por tanto, ya lo entendimos todo, ya lo estamos entendiendo, ya yo creo ya esto está ya definido aquí. Estar bajo la ley es estar sin gracia. Estar bajo la ley es estar sin la gracia del Creador, sin estar bajo una relación correcta con mi Creador, como cuando Adán estaba en el principio, que le dio dignidad, que le dio protección, que le dio provisión, que le dio como una compañera, que le dio protección, que lo hizo su representante, que lo hizo un sacerdote en su templo para ministrarle al Creador y acercarse y estar con su Dios. Pero él lo que hizo fue que desobedeció la instrucción y cayó de esa gracia que Dios le había dado. Porque Dios lo creó por gracia, Dios lo puso en el Edén por gracia, Dios le dio salud por gracia, Dios le dio provisión por gracia, Dios lo bendijo por gracia, Dios le dio significado por gracia, Dios le dio protección por gracia. No hubo nada que Adán hubiera hecho para ganarse todo lo que Dios le dio. Todo fue por gracia. Por tanto, él cae de la gracia cuando violó y desobedeció una instrucción, porque la instrucción te va a sostener en el reino. Estar bajo la ley es estar sin gracia, por tanto, y por lo tanto sujeto a la ley. Esa ley que me está supuestamente a bendecirme, a ayudarme, a prosperarme, a sanarme, a restaurarme, a posicionarme, a elevarme, ahora está en contra de mí. Por lo tanto, me hace un culpable. Me designa como violador de la instrucción. ¿Ya lo entendió? Eso es lo que está bajo la ley. No hay ninguna enseñanza aquí que la ley era para los judíos del Antiguo Testamento o que fueron redimidos por ella. No, no hay nada que diga en ningún lugar en la Biblia eso. Recuerde que Pablo enseñó a los berianos, cómo los berianos le enseñan a los berianos y ellos revisaban todo lo que dijo. ¿Dónde lo buscaban? En el Antiguo Testamento. El Nuevo no existía. Y ellos buscaban que las cosas que Pablo decía eran así.
¿Por qué? Porque no había un Nuevo Testamento, mis amados, para verificar su palabra. Por favor, sígame ahora a otro verso que habla de este mismo tema bajo la ley. Voy a buscar otro verso. Estamos avanzando en el tiempo y tengo más cosas que decirle, pero el tiempo se va. Pero permítame decirle esta. Romanos 6, 14, 16 dice también lo siguiente. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes. ¿Usted vio? Definamos pecado. ¿Cómo se define pecado? Violar la ley. Y Pablo dice, el pecado o la desobediencia de la ley no va a aplicar a ustedes. No lo va a gobernar. En otras palabras, ustedes no fueron diseñados, creados para que eso pasara. Por eso él dice, pues no están bajo la ley, ¿vio? Sino bajo la gracia. Ya que estamos bajo la gracia nuevamente, ¿cómo vamos a osar volver a estar bajo la ley pecando? Es lo que dice. Por eso él dice, ¿qué pues? Pregunta, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia? Dice, no, de ninguna manera. Como estando bajo la gracia ya, redimido, perdonado nuevamente por Dios, libre de maldición, libre de un estigma de separación de Dios, estando bien con Dios, voy a volver a transgredir en la instrucción de mi creador. Por eso él dice de ninguna manera. Y ahí él dice y pregunta, ¿no sabe que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte, que es transgredir la ley de Dios, o sea, de la obediencia para justicia? En otras palabras, Pablo está diciendo al final de este texto que todos nosotros somos esclavos. La única diferencia que unos son esclavos del pecado, que es violar la ley, es vivir basado en su propio entendimiento, en su propia sabiduría, en su propia mentalidad, en sus propias ideas. Y hay otros que son esclavos de Dios. A la justicia. ¿Quiénes son esos? Los que obedecen las leyes de Dios, que son las enseñanzas, las ordenanzas, que fueron diseñadas para usarse en su justa medida para que nos sosteniera, nos prosperara, nos bendijera, nos sanara. Lo puede ver. Estoy haciendo un esfuerzo muy grande para que usted pueda ver esto. Yo le oro a Dios para que lo pueda ver. Vea el verso 14. Es probablemente el más citado a menudo, que no sea para explicar la doctrina de que Yeshua murió para libertar a la iglesia de la ley del Antiguo Testamento. Ese es el clásico. Y cuando usted lee este verso detenidamente, con él las ideas, sobre este entendimiento que estamos nosotros recibiendo, es totalmente absurdo esto. Y lo que yo llamo hermenéutica de niños, de cuna. Esta discusión es uno de los cientos de lugares donde un conocimiento práctico del idioma hebreo y las expresiones idiomáticas hebreas son imprescindibles para poder entender el texto. Pero incluso, no se preocupe, mi amado, sin ese conocimiento, usted puede comenzar a ver que el enfoque de los dos capítulos siguientes es el viejo hombre, especialmente en Romanos 6:6. Pablo comienza el capítulo 6 de Romanos diciendo a sus oyentes que son dos audiciones, judíos y gentiles. Él le dice que ahora están muertos al pecado en el verso 2. Bueno, usted vio que cuando ya usted recibe la gracia de Dios, ya usted no está muerto al pecado, el pecado no se enseñorea de usted, ya no hay cabida para el pecado en su vida, supuestamente. El pecado no se puede dominar, o el pecado no es una opción, ya usted está bajo el dominio de la gracia de Dios. Y esto se logró identificando con el bautismo de Yeshua, que fue la muerte de la naturaleza pecaminosa. Lo que Yeshua hizo fue tratar de trastornar la naturaleza pecaminosa, el cuerpo de pecado, en hebreo el Yetzer Hará, que es el viejo hombre. Él vino a golpear ese cuerpo de pecado, ese cuerpo de muerte, como le llama Pablo ahí en el verso 8, que nos trastornaba, que nos separaba de Dios. Aquí el cuerpo de pecado fue crucificado, como dice el texto, no la ley de Dios. Ya que si no estás bajo la gracia, entonces solo tienes la ley que produce pecado cuando se desobedece. Entonces te conviertes en siervo de pecado
y bajo el dominio de ese pecado. No porque lo obedezcas, ojo aquí, sino porque lo desobedeces. Porque la única manera como la ley estamos bajo la ley es cuando yo desobedezco el mandamiento que es bueno, justo, santo, agradable para mí, para bendecirme, para prosperarme. Eso se convierte, hay una reversión de la función de la ley en mi vida. Como le decía, en el pensamiento hebreo, este viejo hombre es el Yetzer Hará, se llama, o la inclinación al mal. Este viejo hombre debe servir a la ley porque no tiene otro amo. Y por lo tanto está bajo el dominio del pecado porque él viola la ley. En otras palabras, está usando la ley para lo que no estaba destinada a ser utilizada. Se dice que la frase, por ejemplo, hay una frase en inglés, los americanos usan esta frase, no me pueden ayudar los que hablan inglés, que es la frase my old man, que se refiere al marido de una mujer, que proviene de este término. Esto es un término coloquial que se usa en los Estados Unidos. ¿Qué estoy tratando de decirles, mis amados? En otras palabras, se está refiriendo a un marido que no te puede complacer. Así que el contexto aquí es la crucifixión del viejo hombre que no te puede complacer, no te puede ayudar, no tiene la capacidad de ayudarte. Este cuerpo de pecado, este viejo hombre, está inhabilitado para servirte. Y por lo tanto, cuando tú estás bajo la gracia, libertado de ese viejo hombre, estás muerto al pecado. Note por favor que los versos 11 y 13, aquí Pablo nos enseña que no dejemos que el pecado, lo dice, reine en nuestros cuerpos mortales. ¿Por qué? Porque una de las manifestaciones del pecado es en los cuerpos. Pero aquí está hablando en un lenguaje metafórico del cuerpo del pecado, que es toda la totalidad de las maneras como nosotros transgredimos la ley de Dios. Recuerden, mis amados, que el pecado, como dice Primera de Juan 3:4, es la transgresión de la ley. Él también aquí nos dice que debemos entregar nuestros cuerpos como entregar nuestros cuerpos, no en sacrificio vivo, porque eso está en Romanos 12. Él dice aquí como instrumentos de la justicia de Dios. Cuando llegamos entonces al versículo 14, vemos que estar bajo la ley es sinónimo de estar bajo el dominio del pecado, no de la Torá, no de la Torá. Y una vez más, la Torá nos enseña claramente lo que es el pecado. Es decir, la Torá no es el pecado en sí mismo, la Torá no es pecado. ¿Cómo puede ser la Torá el pecado? Para eso hay mucha gente que piensa que eso es así. Es por esa razón que estar bajo la gracia claramente se debe entender, claramente es entendible que es ser un siervo de lo justo y liberarse del pecado. Como dice Romanos 6:18, lo puede leer. Dice, escúchelo, búsquelo ahí conmigo. Dice, y libertados del pecado. ¿Qué dice? Viniste a ser siervos de la justicia. En otras palabras, tenemos el poder de servir a Dios en lugar de pecar. Ya yo no elijo pecar, ya mi deseo, mi voluntad, el poder el Espíritu de Dios en mí, la gracia que recibí de parte de Dios, la fortaleza, la llenura de ese Espíritu, ahora me da el poder para decir al pecado, no, aquí tú no vienes, aquí tú no entras. De ninguna manera. Yo estoy bajo la gracia, no bajo la ley. ¿Le entendió? Me gustaría seguir, pero el tiempo se me está yendo. Yo lo voy a dejar hasta aquí, porque yo creo que yo ya, estos dos versos han, creo que abierto una posibilidad de entender más profundamente este concepto. Yo espero que usted, las otras 8 veces que aparece, la pueda buscar, o podemos volver a la clase próxima
lunes próximo y continuar aquí. Nos podemos dejar ahí, hacemos una segunda parte para continuar, porque yo sé que el tiempo se me ha ido ya. Me quedan algunos minutos, me quedan 20 minutos de esta clase. Quiero tomarlo para preguntas, comentarios, a ver la impresión de lo que le ha parecido toda esta charla. Así que voy a dejar hasta aquí. Que Dios me les bendiga a todos. Gracias a todos por oírme durar este tiempo ahí cautivos, oyendo detenidamente estas palabras. Mi amado, mire, por favor, tome en cuenta estas palabras, estudie lo que le he dicho, le lea de nuevo, busque más, aprenda más, no se deje asimilar, no se deje moldear por gente, sea usted su propio consumidor de la verdad. No me crea a mí, vea la Biblia, profundice, no se quede ahí en la orilla, entre a la profundidad y así usted podrá ver más claramente. Le bendigo, mi amado, gracias por estar conmigo. Es un honor que usted esté aquí. Le bendecimos. Así que nada, estaremos el próximo lunes, continuaremos entonces con esta charla. Lo vamos a dejar ahí mismo, donde me quedé, para poder ver a los otros versos importantes, también más versos que hablan de este concepto. Son 10 en total, como dije. Ya hemos visto 12 en general. Pero vamos a continuar para que usted pueda ver más y reafirmar lo que hemos definido en el día de hoy. Todo será lo mismo, ver, ya vimos el punto central, lo hablamos hoy. La próxima clase seguiremos reafirmando estas mismas ideas para que usted pueda ver más claro que estar bajo la Torá, bajo la ley, es porque se ha transgredido el mandamiento de Dios. Cada vez que el hombre transgrede la ley de Dios, la instrucción de Dios, la ley misma está en tu contra. Porque la desobediencia de la ley, la maldición de la ley es la desobediencia de ella, que produce muerte. Si no venimos bajo la gracia de Dios en nuestras vidas y volvemos al camino correcto, la misma ley que fue creada para crearme a mí, para sostenerme, bendecirme, prosperarme, ayudarme, me condena. Mis amados, gracias. Que el Eterno bendiga sus almas. Shalom, shalom.